Buenos días, soy Mayayo y hoy quería responder a la pregunta que me hizo uno de los oyentes de Radio Trail la semana pasada cuando hablamos de carreras de montaña enfocadas a la élite versus carreras de montaña enfocadas al popular, ¿sabes? Los distintos estilos o prioridades de cada una. Y me decía, bueno, y tú que has hecho unas cuantas, ¿qué ultras recomendarías, no? Así que como populares, ¿vale? Y con las ultras que yo he terminado. En mi caso, yo llevo unos 10 años, se cumplen ahora. Empecé en 2008 con el Gran Trail Aneto de 64 y la CCC de 100 kilómetros. Fueron las dos primeras que hice. Y ahora llevo 33, 34. Me acabo de dar cuenta que me había dejado una esta mañana en la radio. Y bueno, pues he tenido la suerte de correr un poco de todos tipos, ¿no? He corrido casi todas ultras del tirón, también varias ultras por etapas, pues por ejemplo la Sahara Race o la Transmallorca Run. He corrido en, prácticamente todos los macizos españoles, desde el sur andaluz hasta el Pirineo, pues pasando por el País Vasco, Canarias o Baleares. Y luego, fuera de España, pues he podido correr en África, en el Sahara, he podido correr en Norteamérica, en las Rocosas, he podido correr en Sudamérica, en la Patagonia, en fin, también, claro, en Alpes, ¿no? Bastante. Si tuviera que quedarme con 5 carreras que recomendaría, hoy hablaría primero de carreras que creo que valen la pena conocer, porque además de la parte deportiva, pues tienen una parte de viaje o de montaña o de aventura, ¿no? Y luego carreras que recomendaría a un corredor popular en sí, ¿vale? No porque sean las que yo más feliz he sido o mejor me lo he pasado, sino porque creo que son carreras que valen la pena de por sí, ¿vale? Te vaya como te vaya. Entonces, de las 34 que he hecho, yo me quedaría con la primera, que creo que todo ultrero tiene que conocer, es la abuela del ultrafondo nacional, ¿vale? De las 5 os voy a decir 2 de aquí y 3 de fuera. Es la primera de todos, tiene que ser los 101 de Ronda, ¿vale? A mí me gusta la montaña, yo vengo de la montaña y Ronda, pues para nada tiene montaña, ¿no? Es en las sierras andaluzas, en la sierra de Ronda, y igual lo más técnico o delicado que tenga sea subir a la ermita de Montejaque, que en fin, tampoco tiene gran cosa, pero aun siendo una carrera que en 101 kilómetros apenas pasa de 2.200 metros de desnivel, es la abuela del ultrafondo español. Es una carrera con una pasión tremenda, o sea, los 5.000 dorsales que salieron este año duraron 45 segundos, o sea que yo creo que si hicieran concurso como hacen tantas otras carreras por ahí, pues igual descubríamos que había más de 10.000 o 15.000 personas que quieren correr los 101 de Ronda cada uno. Y además de tener esta historia detrás, yo creo que es especial por la personalidad que tiene, ¿no? Es la carrera de la Legión, los legionarios están en todos y cada uno de los avituallamientos, y ojo, hay avituallamientos de agua cada 5 kilómetros. O sea, yo es la única carrera del mundo que conozco que la única ultra del mundo, que cada 5 kilómetros tienes al menos un aljibe de agua con un caballero legionario. Y bueno, Ronda y sus sierras, pues de por sí es un lugar que vale la pena visitar y que yo creo que a nadie dejará indiferente. Así que si te gusta la montaña, se te hará rara esta pistera pura y dura, pero es una gran carrera y quizás si no has corrido ninguna carrera pistera, pues prueba esto, ¿sabes? Es diferente. Esa, la primera. Segunda, en nuestro país, pues todo lo contrario. ¿Ves? Si estábamos en Andalucía, ahora nos vamos al Pirineo. Y si hacíamos una carrera pistera, pues ahora vamos a hacer una técnica de alta montaña, exigente, como sería la Ultra Canfranc de 100 kilómetros. ¿Por qué? Bueno, pues porque el Pirineo es el corazón de las ultras de montaña, ¿sabes? Aunque en España no están allí las más técnicas y difíciles, sino que están en picos de Europa. Es la más técnica y más difícil en su desarrollo es la Desafío del Cainejo, 52 kilómetros, y la segunda, Travesera Picos de Europa, con 70 y pico. Y solo la tercera sería ya Canfranc, ¿vale? O sea que no es la más difícil, pero el Pirineo te da una altitud y unos panoramas bestiales. En el caso de Canfranc, a mí me gusta lo que os decía, no es solo la carrera, sino es que la zona entera de esa parte del Pirineo aragonés es maravillosa, ¿no? Ahí tienes al lado pues el Ultra Collarada, tienes el Ultra Valle de Tena, es en toda esa zona. Canfranc, ¿por qué es la que más me gusta? Bueno, desde el punto de vista deportivo es la más feroz, ¿vale? Son los únicos 100 kilómetros del mundo que tienen 6 puntos Mont Blanc.
O sea, para la gente de Chamonix, esto tiene la misma dificultad de terminar estos 100 kilómetros que terminar las 100 millas de Chamonix, del Ultra Trail Mont Blanc. Así que, tela. Y bueno, pues yo la terminé, pero la terminé en una edición que fue neutralizada. Entonces ya sabéis, cuando te neutraliza la organización, tú eres finalista técnicamente, aunque luego a nivel interior rasca porque, bueno, pues te neutralizan antes de cruzar el arco de meta y todos queremos cruzar el arco de meta. Pero bueno, en mi caso, pues nos daban 30 horas, llevaba 18 de carrera y en esas 18 pues había hecho ya 80 y tantos kilómetros de los 100. Así que bueno, vale, yo tenía claro que hubiera acabado, no crucé el arco de meta, pero bueno, técnicamente soy finalista, así que la incluyo y me gusta mucho el poder recorrer eso, todos esos enormes panoramas del Pirineo, subiendo a picos como La Moleta, Collarada, Vértice Nayet, Pala de Ip, bueno, en fin, un montón de picos. Y para los que conozcáis un poco la parte de esquí del Pirineo, deciros que es una carrera en la que pasas por 3 estaciones de esquí. Pasas por Formigal, pasas por Astún y pasas por Candanchú. O sea que ya con eso os hacéis una idea de que vas todo el rato colgado a muchísima altura, casi el 70% estás a más de 2000 metros de altitud. Y eso, bueno, pues si te gusta el monte, se agradece. Sí, pues, segunda carrera, Ultra Canfranc, 100 kilómetros. Y ahora, vámonos ya fuera de España. Ojo que en España hay 1200 carreras de montaña, de las cuales pues igual habrá 300 ultras, y tenemos de todo tipo y color, ¿vale? Pero ya os digo que estoy hablando de ultras que haya terminado yo, ¿ves? Que son 34 a estas alturas, y dentro de esas las que recomendaría desde el punto de vista de conocer sitios y gente, y sobre todo echar unas vacaciones, ¿no? Si nos salimos fuera, pues obviamente lo primero son los Alpes. Y dentro de Alpes, pues lo primero el Mont Blanc. Dentro del Mont Blanc, la ultra que a mí me gusta, hay muchas, ¿eh? O sea, las 3 de Ultra Trail, las 4 de Ultra Trail Mont Blanc, OCC 53, CCC de 100, TDS de 120 y Ultra Trail Mont Blanc de 100 millas. Pues a mí es la tercera. Y lo pongo así porque es lo más rock and roll de Chamonix, la de TDS, la Trace des Ducs de Savoie, tras las huellas de los duques de Saboya. Y en fin, es bestial, feroz. Es probablemente en Francia, junto a Échappée Belle y Montagnard, las 3 ultras más técnicas. De las ultras que se hacen en Chamonix, es la única que yo he conocido donde había cuerdas fijas en algunos tramos, ¿vale? Para poder agarrarte. Y no es que hubiera un tramo, es que había como 12 o 13 cuerdas fijas. Y por desgracia es la única donde yo he visto gente caerse y tener un golpe con las rocas grave. ¿Ves? 2 personas que vi accidentadas. Y bueno, pues para mí eso le da un encanto distinto. Me gusta también que en vez de hacer la parte italiana, suiza, francesa, como hacen la mayoría de las carreras, ¿vale? De Courmayeur, Champé, Chamonix, es al revés. ¿Ves? Pues sales de Italia para venir por la otra parte de Francia y es una parte mucho menos conocida, no pisas Suiza, ¿ves? Es una carrera entre Italia y Francia, pero me gustó mucho más. Es un Mont Blanc un poco menos conocido, un poco más salvaje, y tiene tramos, pues como toda la parte final del Val Montjoie y todo eso, con sus puentes tibetanos, con glaciares allí mismo a la vista, que los tienes casi los estás pisando, y muy imponente, de verdad. Eso en Alpes. Cruzamos el charco y yo, pues lógicamente habría que incluir Norteamérica, porque allí renació el Ultra Trail moderno. Y dentro de lo que es Norteamérica, pues hay 3 opciones, ¿no? Está Western, está Leadville o Hard Rock. Yo os voy a hablar de la que yo he terminado, que es Leadville, que además me parece la más interesante porque, primero, es la única donde puedes tener una posibilidad sana de que te toque el sorteo. ¿Ves? En Hardville en Hard Rock o en Western es mucho más complicado. En Leadville todavía tienes bastantes opciones. Y luego además Leadville no solo es el pueblo más alto de los Estados Unidos, el pueblo está a 3100, la carrera está todo el rato entre 3000 y 4000 metros de altura, sino que además es una ultra pistera, ¿vale? En 100 millas tienes 5500 metros de desnivel positivo, que es lo que nosotros hacemos en un GTP, en 115 kilómetros, por ejemplo. O sea que no vas a tener un tema técnico, es verdad, vas a correr en altitud, con lo cual eso te quita tal, pero es que estás en el cogollito de Colorado. O sea, es que alrededor de Leadville está, por ejemplo, la travesía de montaña más famosa probablemente de los Estados Unidos continentales, que son el Nolan's 14, son 14 picos de más de 4200 metros que puedes intentar del tirón.
¿ves? De hecho, Anton Kuprivka lo intentó y casi se desmaya allí a mitad de camino cuando iba por debajo del récord. Entonces, en mi caso, pues cuando hice las 100 millas de Leadville, pues tardé 28 horas, te dan 30, o sea que tienes que correr, mientras que en Mont Blanc te dan 46 para hacer 100 millas y en mi caso tardé 38, o sea, 10 horas menos. Para que os hagáis una idea, que es mucho más de correr, aquí tienes que venir acostumbrado a correr y a ir siempre, a ser capaz de hacer ritmos de 6 kilómetros, perdón, de 6 minutos kilómetro durante mucho tiempo para luego poder perder tiempo donde lo necesites, ¿no? Y reponer en avituallamiento y descansar. Pero ya os digo, Leadville, es que el pueblo es la antigua Oro City de las películas. Allí estuvo de sheriff Wyatt Earp, allí cantó Caruso, el tenor, allí actuó el mago Houdini y sigue en pie, ¿vale? Sigue en pie el Silver Dollar Saloon de los duelos, sigue en pie la Tabor Opera House donde actuó Houdini y sí, allí fue donde Oscar Wilde, el escritor inglés, escribió aquello de no disparen al pianista, lo está haciendo lo mejor que sabe. Entonces, bueno, a poco que te guste un poco la mitomanía, el Leadville es obligado, ¿no? Y además allí se vivió en los años 93-94 la leyenda de los tarahumaras, que en la edición probablemente más bella de la historia tuvieron como rival no a un hombre, sino a la mejor corredora de ultras de la historia, Ann Trason. Es que no había hombre en Estados Unidos que le pudiera plantar cara y tuvo que venir un rarámuri a luchar y a vencerla, ¿no? Y encima esa historia, esa crónica que la hizo el escudero precisamente del corredor rarámuri, pues la publicó Maika True, Caballo Blanco, y bueno, pues yo pedí permiso, la tengo traducida en la web, la podéis leer, las 100 millas de Leadville con Ann Trason, tal como le escribió Caballo Blanco, porque después la cogería Christopher McDougall y la fusiló para su libro Nacido para correr, en 2009, que básicamente lo que hizo fue novelar y ampliar toda esa crónica, ¿no? Así que ya sabéis, Leadville sería mi elección en los Estados Unidos, por historia, por paisajes y por unas vacaciones fabulosas. Y luego, quinta y última, pues en Sudamérica, entre los Andes y la Patagonia, yo me quedo de momento con Patagonia. He podido estar en Andes, he podido subir a Concagua, Cotopaxi, Sajama y muchos picos allí, y los conozco bien, pero Patagonia, a mí Patagonia me impresionó, ¿vale? O sea, he estado en muchos macizos, cada macizo tiene su personalidad, pero es que en Patagonia hay muchas cosas que le hacen, no sé, mágica, ¿no? Y no quiero que suene atópico. Por un lado, pues lo primero que te das cuenta es que eso está al final del mundo, ¿vale? Aquí, al final del globo, y pues es que la luz es distinta. Si la luz en el Ecuador cae así, la luz allí cae de lado oblicua y entonces es todo como más tenue, como más rosado, no sé. Ya solo la luz ya lo hace diferente. Y encima, dentro de lo que es Patagonia, está Patagonia Argentina y Patagonia Chilena. La Patagonia Chilena te permite también no solo las montañas, como pues tienes Fitzroy, el Chalten o Cerro Torre en Argentina. En Chile tienes Torres del Paine, pero es que además están los fiordos. Y claro, ese contraste de mar y montaña, allí en los fiordos, al borde del estrecho de Magallanes, no sé, es como se te vienen muchas cosas encima, ¿no? Y impresiona mucho. Y a mí me gustó. Y luego Ultrafjord, dentro de Ultrafjord, que es la carrera que a mí más me gustó, precisamente por eso, porque combina el salir al pie del macizo de Torres del Paine, sales en un descampado con la escarcha cubriéndolo todo en un manto blanco al amanecer, y allí arriba los cuernos del Paine, ¿no? Es descomunal, ¿sabes? Ver aquello enfrente con el rosa especial de Patagonia, y acabas en los mismos fiordos, ¿no? Bueno, y en la carrera de 50 kilómetros también, y de 70, de 100 millas, pero a mí la que más me gusta recomendar es la de 50 kilómetros, porque además de que no es tan salvaje y feroz como sus hermanas mayores, la puedes hacer a dúo, ¿eh? En mi caso, pues la compartí con Mikel Leal y lo pasamos muy bien los dos, y yo creo que es otra forma, ¿no? de disfrutar en equipo las carreras, sea dúo, trío o por equipos de 5 personas, como hace Ronda, por ejemplo. Así que os digo, de las 34 ultras que he terminado, las 5 que recomendaría son 2 en España y 3 fuera para vacaciones. En España, 101 de Ronda,
por historia, tradición y personalidad, ¿sabes? Muy pistera, rápida. En el Pirineo, la Ultra Canfranc de 100 kilómetros, porque son los 100 kilómetros más largos del mundo, y en 100 kilómetros me llevan colgados más de 70 a 2000 metros de altura, porque recorro 3 estaciones de esquí, porque corono 5 cimas emblemáticas, en fin, muchas cosas, y porque el encanto que tiene siempre esa estación internacional de Canfranc, esa especie de Titanic de la Belle Époque varado en mitad del Pirineo. Bueno, cualquiera que haya estado allí me entenderá, vale la pena. Y luego de fuera, pues ya os digo, 3, es una en los Alpes, para mí en Chamonix, la TDS de 120, lo más rock and roll de Chamonix, y 2 americanas. Es una en Norteamérica, Leadville, en las montañas rocosas, Cogollito de Colorado, el pueblo más alto de los Estados Unidos, con una historia magnífica la carrera y una forma de disfrutar de la montaña diferente y de la herencia de los mineros, las minas de oro, todo ese encanto del salvaje oeste. Y última, la Ultrafjord en la Patagonia chilena, 50 kilómetros que puedes correr con tu compañero, 2 personas, y creo que eso le da un encanto especial. Así que, si queréis saber más, podéis escuchar el Radio Trail que viene a continuación, que ahí estamos casi una hora hablando de esto. ¿Vale? Gracias y espero que nos veamos en cualquier carrera por las montañas. Hasta la próxima.